¿Alguna vez has sentido que hay algo en tu casa que no puede verse, pero sí sentirse? Puede ser una presión repentina en el aire, un cansancio sin explicación, un silencio que pesa como plomo entre las paredes. A veces no es solo psicológico, a veces es espiritual. El Papa León XIV, en uno de sus discursos más reservados y jamás transmitido al público, reveló una práctica antigua, casi olvidada entre los primeros cristianos: el uso de la sal consagrada como señal de alianza y purificación espiritual. No estamos hablando de superstición, estamos hablando de guerra, de territorio, de portales. Según documentos encontrados en los subterráneos del Vaticano, se menciona un rito silencioso practicado por monjes del siglo IV durante la madrugada. Caminaban por los bordes de las habitaciones, con sal entre los dedos, y depositaban discretamente una pequeña porción en la esquina noreste de la casa. No era al azar. El noreste, según los textos, era la dirección simbólica desde donde venía la primera luz del día, y también, paradójicamente, el punto más vulnerable al ataque de las tinieblas, según los registros del Liber Sanctus Custodum. Pero, ¿por qué la sal? Mateo 5:13 nos recuerda: vosotros sois la sal de la tierra. La sal, en la tradición bíblica, no era solo condimento, era símbolo de pacto, de conservación contra la corrupción y, sobre todo, de purificación. En 2 Reyes 2:21, el profeta Eliseo purifica las aguas de Jericó con sal, diciendo: así dice el Señor, yo he sanado estas aguas, no habrá más en ellas muerte ni esterilidad. Ahora, imagina esta sustancia aparentemente banal, colocada con intención, fe y vigilancia, en el punto exacto, en el momento exacto. El Papa León XIV fue testigo de un caso específico en Suiza: una mujer atormentada por visiones, ruidos nocturnos y cansancio crónico. Los exorcistas locales fracasaron. Pero cuando un monje, guiado por antiguos manuscritos, colocó sal consagrada en la esquina noreste de su sala, una sombra que rondaba el lugar desapareció al romper el alba, y en el suelo quedó un rastro de cenizas. ¿Coincidencia? ¿O el mundo espiritual reaccionando a la autoridad del símbolo? El Papa afirmó: existen casas que no son hogares, son fortalezas invadidas, pero cada gesto de fe puede revertir la ocupación. Por eso recomendó, en carta privada a algunos obispos, que la sal se use con oración, intencionalmente, no como magia, sino como memoria de la alianza entre el cielo y la tierra. Porque donde hay alianza, no hay espacio para las tinieblas. ¿Y tú? ¿Has pensado que la opresión que sientes podría estar ligada a una brecha invisible en tu hogar? La esquina de la sala no es solo arquitectura. Puede ser el campo de batalla donde se decide tu paz. Caminas por tu casa todos los días, sin notar que las esquinas olvidadas acumulan más que polvo. Guardan ecos, energías, memorias espirituales que permanecen, incluso cuando todos los cuerpos ya se han ido. El Papa León XIV alertó: toda casa guarda registros, pero no todo registro viene de la luz. Fue durante una reunión privada con un grupo de exorcistas de la diócesis de Lyon que reveló algo perturbador. Existen construcciones que fueron erigidas sobre pactos silenciosos, pactos hechos por antiguos habitantes, maldiciones lanzadas con palabras no escuchadas, juramentos nunca rotos, y aunque tú no hayas hecho nada, puedes estar viviendo dentro del eco de una maldición antigua. Uno de los archivos secretos, traducido del latín por el propio León XIV, traía el relato de una aldea en el norte de Italia. Casas donde todos los niños enfermaban al caer el sol. Los médicos fallaban. Los psicólogos no comprendían. Hasta que un anciano sacerdote, Don Bellini, sugirió una prueba antigua: colocar sal bendecida en las 4 esquinas de la casa, especialmente en la noreste. Y ahí comenzó el misterio.
Las primeras 48 horas no pasó nada. Pero en la tercera noche, a medianoche exacta, la sal en la esquina noreste se oscureció sola. Al tocarla, el sacerdote dijo sentir un escalofrío, como si un animal invisible hubiera pasado por su alma. A la mañana siguiente, el niño de la casa despertó sin fiebre, por primera vez en semanas, y uno de los cuadros colgados en la pared se había girado solo. No se trataba de la sal, se trataba de lo que la sal estaba revelando. El Papa León XIV escribió en su diario: «La casa humana es como el templo. Si no está consagrada, es vulnerable». Él afirmaba que ciertos objetos actúan como sensores de lo invisible, y la sal, consagrada con oración y fe, se convierte en una especie de lente espiritual, un detector, un límite. ¿Y si, en tu caso, no es solo cansancio? ¿Y si la sensación extraña por la noche, los sueños repetitivos, los conflictos sin razón, son síntomas de una invasión espiritual silenciosa? Tal vez sea hora de probar. Coloca la sal. Observa y ora, pero prepárate. Cuando la luz invade la esquina donde las tinieblas se esconden, no se van en silencio. ¿Has notado cómo ciertos lugares de la casa están más fríos que otros, incluso sin corrientes de aire? ¿O cómo hay habitaciones que evitas sin saber por qué? Puede parecer algo físico, pero ¿y si es espiritual? El Papa León XIV, en una conversación privada con un grupo selecto de monjes benedictinos, reveló algo que sorprendió incluso a los más experimentados. En cada hogar donde hay presencia humana constante, también hay una disputa invisible entre la luz y las tinieblas. Y el campo de Minos batalla comienza en las esquinas. Según los registros que estudió en el Scriptorium de los Guardianes, un pergamino de origen copto afirmaba: «Donde el hombre olvida vigilar, el espíritu extraño echa raíces». Y esa raíz, decía el texto, comienza en el suelo, crece por las esquinas y se fortalece en la ausencia de oración. En la tradición de los primeros cristianos del desierto, era costumbre marcar las esquinas de la tienda con sal y aceite, siempre al inicio de una nueva luna. Era una señal silenciosa. Este territorio pertenece al Señor, y los relatos de protección sobrenatural, incluso en medio de tormentas, ataques y enfermedades, eran constantes. Pero León XIV trajo algo más profundo. La sal denuncia, pero también confronta. Según él, muchos casos de manifestaciones comenzaron no con rituales macabros, sino con una oración hecha frente a una esquina contaminada. Y aquí está el detalle que el Papa reveló con lágrimas en los ojos. Hay casas donde el mal se acomoda porque nadie lo enfrenta. No todos los males gritan, no todos rompen cosas. Algunos simplemente succionan tu esperanza en silencio, día tras día. Hubo el caso de una señora en Croacia que pasó 9 años sin poder entrar en su propia habitación. ¿Un trauma? No. Ella decía que el aire estaba mal. Al investigar, un fraile polaco orientado por León XIV descubrió que ese cuarto había sido el lugar de un ritual pagano en el siglo XIX. Al colocar sal consagrada en las esquinas, el silencio se rompió en un único sonido. El vidrio de la ventana estallando, sin que nadie lo tocara. Pero la mayor revelación llegó días después. La sal en la esquina noreste de la casa se había disuelto, incluso en un ambiente seco. Ninguna explicación química fue suficiente. Era como si algo la hubiera ingerido. Cuando la mujer volvió a entrar, sintió paz por primera vez en casi una década. Ahora mira a tu alrededor. ¿Estás seguro de que el espacio donde duermes, te alimentas y vives, no está cargando una historia que no es tuya? Colocar sal puede parecer simple, pero lleva un mensaje poderoso. Aquí el Señor gobierna. Aquí lo invisible será expuesto. Aquí no hay lugar para las tinieblas. Pero prepárate. Cuando el mundo espiritual responde, no siempre es con silencio. No estás solo, aunque lo parezca. Aunque la casa esté silenciosa y la madrugada pese sobre tus hombros como una sombra húmeda,
Hay ojos que te observan, y no todos son del cielo. El Papa León XIV confió, en un encuentro cerrado con los miembros de la Congregación para la Doctrina de la Fe, una verdad incómoda. Existen ambientes domésticos que se convierten en trincheras invisibles, lugares donde el mal acecha, silencioso, esperando solo un descuido espiritual para manifestarse. Y lo más perturbador, el mal rara vez entra por la puerta principal. Se infiltra por las ventanas abiertas del alma, resentimientos no resueltos, odios alimentados en silencio, pecados ocultos, palabras malditas, dichas con ira. Todo eso forma grietas espirituales, pequeñas, imperceptibles, hasta que alguien decide confrontarlas. Fue lo que ocurrió con el caso investigado por el propio León XIV en Palermo, Sicilia. Una pareja piadosa, católica fervorosa, vivía una crisis conyugal que desafiaba toda lógica. No había traición, no había falta de respeto, pero algo se infiltraba en la relación como un veneno mudo. Cierta noche, movido por la desesperación, el esposo recordó una antigua homilía donde se mencionaba la sal como símbolo de alianza y purificación. Leyó nuevamente Levítico 2:13. Todas tus ofrendas de cereal sazonarás con la sal del pacto de tu Dios. Entonces hizo algo improbable. Sin decirle nada a su esposa, oró entre lágrimas y colocó sal en cada esquina de la casa, incluso debajo de la cama. La oración fue simple, pero sincera. Señor, si hay algo aquí que no vino de ti, revélalo. A medianoche, la esposa despertó gritando. Había soñado con una sombra saliendo del cuarto. Ella no sabía lo que su marido había hecho, y cuando él la llevó hasta la esquina noreste del dormitorio, la sal estaba empapada, pero el suelo estaba seco, y el aire diferente, como si la atmósfera hubiera sido transformada. León XIV registró este evento en su diario con las siguientes palabras: la sal no es un arma, es un sello. Donde se coloca con fe, el enemigo no negocia, retrocede. Por eso él orientaba a los fieles no solo a vigilar sus acciones, sino también el ambiente en que viven, porque el enemigo no necesita poseer un alma para oprimir. A veces solo necesita una esquina oscura, una brecha abierta. ¿Y tú? ¿Será que hay algo en tu casa, una esquina olvidada, una energía extraña, una opresión silenciosa, que está esperando ser confrontado? La sal no purifica por sí sola, pero revela a quién has dejado entrar. Tal vez pienses que es exageración, que basta con tener fe en el corazón, que orar ya es suficiente. Pero el Papa León XIV fue claro. La fe sin vigilancia se vuelve vulnerable, y la casa sin oración se transforma en refugio para aquello que no ves, pero sí sientes. Durante una visita secreta a América Latina, al hablar con un grupo selecto de religiosos brasileños, el Papa reveló algo que dejó a todos en silencio. El enemigo no necesita tu permiso para entrar. Le basta con que nunca lo eches. Y por eso recomendaba un gesto concreto, casi olvidado: tomar una pequeña porción de sal, preferiblemente bendecida, y colocarla en las esquinas de la casa, especialmente en la noreste. Pero solo después de orar con sinceridad, pidiendo que todo lo que está oculto sea revelado. León XIV compartió un episodio que lo marcó profundamente. Un joven seminarista en Bogotá comenzó a tener visiones nocturnas perturbadoras, figuras paradas a los pies de su cama, voces susurrando su nombre, sensaciones de parálisis. Pensaban que era estrés, ansiedad, alucinaciones, pero el Papa sabía que era más que eso. Pidió que el joven siguiera el rito del Quartus Angulus, un antiguo protocolo de la Iglesia Oriental, y colocara sal en forma de cruz en las 4 esquinas de su habitación. Esa noche, el seminarista soñó con una presencia intentando salir del lugar, pero siendo detenida por una pared invisible de luz. En la esquina noreste, al amanecer,
Encontraron la sal transformada en una sustancia negra, húmeda y con un olor fuerte. El Papa escribió: no es superstición, es revelación. Lo invisible responde cuando es confrontado con la verdad. Ese es el punto que muchas personas ignoran. Las tinieblas no temen a la religión, temen a la santidad. Y cuando actúas con fe y obediencia, incluso un puñado de sal se convierte en un grito contra los principados del mal. Por eso, el Papa León XIV te invita incluso ahora a mirar con más atención el lugar donde vives. ¿Será que tu casa está consagrada al Señor o solo decorada con símbolos de fe? Es hora de hacer más que mirar. Toma la sal, ora, colócala, observa. Y si algo sucede, testifica. Si este contenido está tocando tu alma, dale me gusta a este video. Comenta desde qué ciudad estás viendo y compártelo con alguien que necesite proteger su hogar. No sabes lo que habita en las paredes de tu casa hasta que el silencio se rompe. El Papa León XIV advertía que hay casas donde los gritos no se oyen con los oídos, sino con el alma, y donde las lágrimas corren sin razón aparente. Tal vez sea porque un dolor antiguo aún vive allí, escondido, activo, hambriento. En una de las cartas más extrañas jamás registradas en los archivos de la Nunciatura Apostólica de México, el Papa relató un fenómeno ocurrido en una casa centenaria de la Ciudad de México. Durante una reforma, los obreros comenzaron a relatar episodios extraños. Herramientas desaparecían, las paredes crujían incluso sin viento, y el maestro de obra afirmaba oír pasos, viniendo de la esquina noreste de la sala principal. No había nada allí, nada físico, pero una monja anciana que acompañaba el caso decidió hacer lo que hacían los antiguos. Se arrodilló al amanecer, oró el Salmo 91 en voz alta y colocó sal en las 4 esquinas del cuarto. En la noreste dibujó discretamente una cruz con la sal y susurró: «Este lugar pertenece al Altísimo». Lo que ocurrió después se convirtió en un informe urgente para la curia local. La pared donde se colocó la sal se agrietó de arriba abajo, como si una presión invisible hubiera forzado su salida. Dentro de la grieta encontraron un compartimento oculto con un objeto antiguo, una estatuilla de piedra negra envuelta en tela púrpura, usada en cultos antiguos de la región azteca. El Papa León XIV pasó horas en oración al enterarse de esto. Él escribió: «Cuando la fe revela lo que el hombre olvidó, el espíritu reacciona». Y quizás te preguntes: ¿será que esto podría pasarme a mí? La respuesta es incómoda. Sí, si hay legalidad espiritual. Entiende, el enemigo actúa cuando encuentra brechas, herencias malditas, prácticas ocultas del pasado, objetos contaminados. Todo eso puede convertirse en llaves en manos equivocadas. Y la sal, cuando es consagrada, rompe contratos que ni siquiera sabías que existían. Por eso el Papa recomendaba un gesto adicional: después de colocar la sal, orar con autoridad y renunciar verbalmente a todo lo que no vino de Dios. Decir en voz alta: «En el nombre de Jesucristo, declaro que esta casa pertenece al Señor. Toda presencia contraria al Espíritu Santo la reprendo ahora. Que sea expuesta, que sea disipada, que se vaya». ¿Y tú? ¿Tienes el valor de hacer esta oración? ¿Tienes el valor de mirar hacia la esquina de tu casa como quien enfrenta a un enemigo invisible? Porque eso es exactamente lo que puede estar allí. Algo que no quiere ser visto, hasta ser confrontado. Lo que tus ojos no ven puede estar gobernando tu casa por dentro. El Papa León XIV tenía plena convicción de que ciertos ambientes no solo cargan malas energías, albergan inteligencias espirituales, entidades que no desean asustar, sino manipular. No gritan, susurran, no se muestran, pero drenan todo: tu alegría, tu paz, tu voluntad. Y por eso él advertía: no confíes en el silencio de la casa, confía en la presencia del Espíritu. En un monasterio olvidado en los alrededores de Baviera, los monjes relataban la constante sensación de algo extraño en el refectorio.
una sombra que pasaba por las esquinas, una presencia que nadie veía, pero todos sentían. Un joven fraile, que había leído los antiguos manuscritos traducidos por León XIV, decidió aplicar la enseñanza de la sal. Antes de la salida del sol, colocó sal en las 4 esquinas, pero esta vez, no solo sal bendecida, la mezcló con aceite consagrado, siguiendo un rito perdido de la iglesia etíope, recuperado por el Papa. Y en la esquina noreste, después de la oración de consagración, permaneció en ayuno y vigilia durante 3 días. En el tercer día, mientras leía en voz alta el capítulo 10 de Lucas, «He aquí que os doy poder para hollar serpientes y escorpiones», la sal comenzó a burbujear. El suelo estaba seco. Ninguna reacción química era posible. Pero allí, delante de todos los monjes presentes, la esquina de la pared se abrió como si estuviera siendo corroída desde dentro. Y detrás de la piedra había un pergamino enrollado, con inscripciones hebreas invertidas, un tipo de invocación de protección que, según especialistas, no venía de Dios, sino del adversario. El Papa describió ese evento como una de las señales más claras de que el enemigo puede esconderse en cosas que parecen religiosas, pero que fueron consagradas al engaño. La casa, el templo, el alma, cualquiera de esos lugares puede convertirse en escenario de batalla. Y la sal, cuando es consagrada por la verdad, es como una espada invisible contra pactos ocultos. Por eso él decía, la mayoría de las batallas espirituales no se ganan con gritos, sino con gestos pequeños y firmes, hechos con fe. Y tal vez eso es lo que necesitas ahora. No necesitas gritar, no necesitas tener miedo, solo ora, coloca la sal, vigila y declara, esta esquina pertenece al reino de la luz, ninguna sombra tendrá morada aquí, porque cuando haces eso, hasta los cimientos escuchan. Sientes que la atmósfera cambia cuando entras en ciertos lugares, una presencia que no se explica, un peso que no tiene nombre, como si algo te observara en silencio. El Papa León XIV llamaba a eso presión espiritual territorial, una carga invisible que se instala no por demonios gritones, sino por pactos no rotos. Él decía, el mal, cuando es ignorado, se aloja, cuando es confrontado, se revela, y el campo de actuación más común de esas fuerzas es el hogar. Durante una visita secreta a Hungría, León XIV fue informado sobre un convento abandonado, donde nadie conseguía dormir. Una sensación de terror absoluto dominaba el lugar entre las 3 y las 5 de la madrugada. Exorcistas locales intentaron purificar el espacio, sin éxito. Fue entonces que el Papa envió a un emisario entrenado personalmente, el padre André Abelín. Lo que hizo no involucró ningún ritual extravagante. Siguió un protocolo simple. Colocó sal y aceite en las 4 esquinas, y en la noreste enterró una cruz de madera hecha con olivo consagrado. Pero antes de sellar el lugar, oró con autoridad. Si aquí hay algo que no vino del Cordero, que sea removido por la sangre del Cordero. En el nombre de Jesucristo, esta tierra ahora pertenece al reino. Esa madrugada, los monjes oyeron un sonido extraño, como viento moviéndose dentro de la piedra. Y en la esquina noreste, el suelo se rajó por sí solo. Nadie salió herido, pero en la grieta encontraron lo que parecía ser ceniza humana, mezclada con fragmentos de velas y sangre coagulada. El Papa escribió en su diario, la luz, cuando llega, siempre revela lo que estaba escondido, y la sal, cuando es consagrada, es como un destello espiritual. Tal vez estés enfrentando situaciones sin explicación, relaciones que se deterioran, insomnio persistente, sensaciones de persecución o de peso espiritual. Y tal vez ya hayas orado, pero aún no has confrontado. Este es el secreto revelado por León XIV. Existen fuerzas que no se van hasta que te levantas y dices, con autoridad, no con miedo, que esa casa tiene dueño. El gesto es simple, el impacto, profundo, sal consagrada,
esquina noreste, oración firme, declaración de propiedad espiritual. Este espacio no me pertenece solo a mí, pertenece a la luz, a la verdad, al Espíritu Santo. Y entonces, observa, porque lo que está escondido se moverá. Lo que tú llamas coincidencia, el cielo lo llama alerta. El Papa León XIV solía decir que la casa es un espejo del alma, y lo que se instala en las esquinas de tu hogar, muchas veces, es reflejo de lo que se ha anidado en las esquinas de tu corazón. Por eso, al confrontar espiritualmente tu casa, también estás purificando tu propia historia. Había un relato particularmente impactante en los archivos del Vaticano, catalogado con el sello Codex Umbrae, reservado solo al círculo más cercano del pontífice. En él, el Papa acompañó el caso de una joven francesa que, sin saber por qué, vivía en constante depresión espiritual. No era tristeza común, era una opresión profunda, una sensación de que algo la observaba cada vez que se quedaba sola en casa. Aconsejada por un sacerdote cercano al Papa, decidió realizar el rito de la sal. Pero hizo algo más. Escribió a mano todos los nombres de las personas hacia las que aún guardaba rencor, y enterró ese papel bajo la sal en la esquina noreste de su habitación. Durante la oración, pidió perdón y ofreció perdón. Esa noche tuvo un sueño. En el sueño caminaba por un pasillo oscuro y, en una de las esquinas, vio una figura agachada, envuelta en sombras, susurrando las palabras que ella misma había dicho con ira, años atrás. Cuando extendió la mano y dijo, «Te perdono», la figura desapareció como humo, y una luz rompió el techo del lugar. Al día siguiente, se despertó ligera, como si hubiera sido desatada desde adentro. El Papa León XIV interpretó ese caso como una prueba viva de que las tinieblas no se alimentan solo de maldiciones, sino también de rencores no resueltos. Y que la sal, cuando se usa con arrepentimiento y perdón, se convierte en un instrumento de liberación interior tan poderoso como cualquier exorcismo. Tal vez el problema no esté afuera, sino dentro. Tal vez lo que está trabando tu vida, tu salud, tu familia, no sea solo una fuerza espiritual externa, sino el eco de palabras, actitudes y sentimientos mal resueltos que abrieron brechas. Y ahora ha llegado el momento de cerrar esas brechas. Haz el gesto, coloca la sal, pero ve más allá. Escribe el nombre de quien te hirió, escribe el nombre de a quien tú heriste. Ora, libérate, y luego observa, porque cuando confrontas el pasado con perdón, hasta las tinieblas pierden el derecho de quedarse. Ahora que lo sabes, ya no puedes fingir que no lo viste. Caminas entre paredes que pueden contener mucho más que cemento y pintura. Caminas entre memorias espirituales, entre pactos, palabras y silencios que aún hablan. Y el Papa León XIV lo dejó claro: quien no consagra, consiente. En el último documento revelado por él sobre la señal de la sal, hay una frase que parece simple, pero que carga el peso de un milenio de guerras invisibles. Quien no delimita, será ocupado. La historia final que compartió antes de sellar esta enseñanza fue la de una familia que durante años convivió con tragedias sucesivas, enfermedades inexplicables, accidentes domésticos, discusiones sin sentido, sueños perturbadores. Todo parecía simplemente mala suerte, hasta que un sacerdote de la diócesis, conocedor de los escritos del Papa, hizo una visita pastoral. Al entrar en la casa, sintió algo que no podía explicar, un frío que no venía del clima, un silencio extraño, un peso. Pidió permiso para orar, y después de ayunar 2 días, realizó el rito completo: sal consagrada en las 4 esquinas, unción con aceite en el marco de la puerta, declaración en voz alta:
Esta casa es territorio sellado por la luz de Cristo. Y por último, quemó los objetos sospechosos encontrados en los armarios, incluido un antiguo espejo que pertenecía a la bisabuela, vinculado a prácticas ocultistas. Esa madrugada, un sonido como de viento atravesando toda la casa sacudió los muebles, pero nadie salió herido. Nadie vio nada, solo se oyó el sonido. Y, en la esquina noreste de la sal había desaparecido, no disuelta, no esparcida, desaparecida, como si hubiese sido engullida por algo que se fue. Al día siguiente, por primera vez en años, la familia durmió en paz, sin ruidos, sin pesadillas, sin miedo. El Papa León XIV escribió: cuando la sal desaparece y el silencio es leve, es porque la oscuridad ha retrocedido y ahora depende de ti. Este no es solo un contenido espiritual, es un llamado, una advertencia, una convocatoria silenciosa para que te levantes como guardián de tu casa, de tu mente, de tu historia. No basta con mirar, debes actuar. Ora, coloca la sal, vigila, declara, renuncia, perdona, consagra y después testifica, porque algo va a suceder, pero que sea la luz la que se manifieste. Si esta revelación tocó tu alma, dale me gusta a este video, comenta desde qué ciudad lo estás viendo y compártelo con alguien que necesite proteger su hogar contra lo invisible.